Entonces, sin más preámbulo, le daré la palabra al doctor Enrique Gallegos, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y que nos presentará una ponencia intitulada Marx y la potencia crítica y política de la literatura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero... Bueno, es que en estos espacios donde se coagula el poder, ¿no? Este es el espacio donde se suele expresar, ¿no?, los mecanismos de poder de la universidad. Pues medio raro, ¿no?, sentarse por acá, pero bueno, ¿no? Yo querría situar el objetivo de la ponencia para que no nos vayamos con la idea de la literatura como algo, juegos verbales, de entretenimiento. Lo que yo querría transmitirles a ustedes y que espero que puedan sacar esas implicaciones es lo siguiente: es la importancia política que subyace a la literatura, la importancia política del lenguaje, de la forma, y no solo de la literatura, que no se trata solo de escribir bien, sino de operaciones políticas y hegemónicas que suceden con las palabras. Lo que yo les quiero transmitir a ustedes en esta ponencia, que trata sobre Marx, pero para que saquen las consecuencias, es que el lenguaje no es natural. En el lenguaje también asistimos a un espacio de disputa política. Usar una palabra u otra tiene implicaciones tremendas. Un ejemplo: no es lo mismo usar globalización que usar imperialismo. Con el concepto de globalización omitimos o olvidamos los mecanismos de poder. Con el concepto de imperialismo no, nos situamos al interior de un mecanismo de poder. Bueno, entonces voy a leer en estos 15 minutos un pequeño texto para no hacer tantas digresiones. La consideración del lenguaje y de la literatura al interior del marxismo no ha sido unánime ni uniforme. En sus formas menos complejas y más mecánicas se les despacha con suma facilidad a través del concepto de la superestructura, anulando su potencia imaginativa, política y performativa. De cierta manera esto fue en parte propiciado por el mismo Marx, pues en el conocido prólogo a la contribución a la crítica de la economía política señaló, y cito: el modo de producción de la vida material determina los procesos sociales, políticos e intelectuales de la vida en general, de tal manera que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Fin de cita. El lenguaje y la literatura, como las formas políticas, jurídicas, religiosas, etcétera, pasaban por ser entonces determinaciones del ser social. Digamos que estas pasarían por ser una suerte de epifenómenos y solo reflejarían las condiciones materiales de vida, es decir, una suerte de ideología. La ironía de esto está en que uno de los biógrafos de Marx, Francis Wynne, sostiene, para escándalo de los marxistas más duros y para beneplácito de sus detractores, que El Capital no era en realidad ni una hipótesis científica ni siquiera un tratado de economía, sino una obra imaginativa, una suerte de melodrama victoriano o de novela gótica. ¿Qué razones esgrime Wynne para esta conclusión? En primer lugar, la conocida carta de Marx del 31 de julio del 65, en la que se refiere al Capital como un conjunto artístico, y en segundo lugar, el estilo marxiano del lenguaje, y el lenguaje lleno de paradojas, ironías, ficciones y referencias literarias. Si bien ambos supuestos de los que parte Wynne son ciertos, no se sigue que El Capital sea literalmente una obra artística como lo son algunas obras coetáneas del Capital. Pienso, por ejemplo, en Las Flores de Mal de Baudelaire y otras más. ¿Cuál puede ser entonces el sentido del uso del lenguaje y la literatura en Marx? Los manuales de historia de las ideas suelen destacar las tres críticas de las que partió el pensamiento de Marx: la filosofía idealista alemana, la economía política clásica y el socialismo utópico francés, pasándose por alto lo mucho que su estilo y prosa deben a la literatura. Marx era un conocedor y lector de Shakespeare, de Dante, de Píndaro, de Homero, de Sofocles. Es sabido que de joven escribió poemas.
Leo un fragmento que un veinteañero Marx, un fragmento de un poema, le escribió enamoradísimo a su futura esposa, una aristócrata prustiana, Jenny von Westphalen, 4 años mayor que Marx y con la que se casaría. Es un fragmento de un poema. Dice: a lo lejos mi alma exhala alegre, en lo profundo de la lira melodiosos suspiros, y podría un gran maestro morir, podría yo alcanzar la exaltada meta, podría ganar el mejor premio para aplacar en ti en gozo y en dolor. Ese es el fragmento. Si bien leyendo sus melosos poemas no es fácil inferir por qué Marx dejó de escribir versos, ayudan a comprender parte de la raíz de su sensibilidad y preocupación por la forma, el estilo y la escritura de sus textos filosóficos, económicos y políticos. Pero con esto no está respondida la pregunta: ¿cuál puede ser el sentido del uso del lenguaje, la forma, la literatura en Marx? En mi opinión tiene que ver con la alta conciencia que tenía del lenguaje y de las formas literarias, y que a su vez descansa en la conciencia histórica que tenía en torno a la historia y la contingencia de las formas de vida. Me atrevería a sugerir que en la medida en que Marx adquiere conciencia de la contingencia de las formas de vida y de la relevancia del lenguaje y la literatura, para operar sobre las conciencias, va a tratar de incidir a través de la forma de sus textos en las posibilidades de transformación radical de las relaciones sociales. Esta podría ser en parte una de las razones, hay más, por las que Marx redactó varias veces el primer capítulo del Capital, para tratar de hacerse de un lenguaje suficientemente poderoso y transparente para tocar las conciencias de aquellos a los que se dirigía, es decir, a los trabajadores. Y es en este marco donde debemos comprender la expresión de Engels, quizás un tanto presuntuosa, de que el Capital era la Biblia de la clase obrera. Digo presuntuoso porque el Capital, hay que decirlo, no es un libro que se entre con facilidad, al que se entre con facilidad. Esto a pesar de que Marx hizo todo lo posible por hacerlo legible desde sus primeras líneas. En efecto, el inicio del Capital muestra el genio de Marx en su estrategia político-expositiva, que no es lo mismo que instrumental. Cito: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Fin de cita. ¿Por qué iniciar un objeto de investigación tan complejo como el capitalismo con algo tan ordinario como la mercancía? La respuesta es que las mercancías tienen la doble virtud de ser lo más cercano y lo más lejano. Reflejan la esencia y la apariencia, sintetizan la estructura y lo estructurante. No es solo que la riqueza del capitalismo se exprese en la acumulación de las mercancías, sino que la vida de las mismas personas está inmersa en un mundo de mercancías hasta tal punto que terminan por confundirse con ellas. No hay tiempo para analizar las distintas estrategias que usa Marx para sacar partido del lenguaje y de la literatura, pero quizás con un ejemplo sea ilustrativo y que además se encuentra en el núcleo de la obra madura de Marx, la teoría del valor y de manera específica el carácter fetichista de la mercancía. Al linear la sección cuarta del primer capítulo, Marx señala que una cosa, piensa en cualquiera, lápiz, celular, silla, mesa, en cuanto a valor de uso, nada de misterioso oculta. La utilidad hace de la mercancía un valor de uso. Por ejemplo, sigue diciendo Marx, se modifica la forma de la madera cuando de ella se hace una mesa. Pero a continuación Marx, en un giro propio de los mejores recursos literarios del Quijote de Cervantes, señala lo siguiente a propósito del valor de uso o de la mesa, que es el ejemplo que él va a usar. Cito: pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Fin de cita. Literalmente lo que dice Marx es que la mesa se para de cabeza y de su cabeza surgen seres fantásticos y casi se ponen a bailar. Como en las viejas caricaturas de Mickey Mouse en las que las cosas se animaban, corrían y gesticulaban,
nos abrazaban y reían con nosotros. De la misma manera, la mesa de Marx parece que nos extiende la mano e invita a bailar un tango, un cha-cha-cha, una quebradita, porque la mercancía mesa, han de saber todos ustedes, es muy sabia en esos menesteres danzarines. Es el alma gemela del iPhone Max de tercera generación y los lindos zapatos que vemos en el aparador y con los que nos sentimos felices y realizados y saltamos a bailar en los pasillos de la Huancuajimalpa, ¿no? Para un economista serio, educado en Yale, eso no pasa de ser un juego, un uso metafórico y poco responsable. Pero ¿qué nos está queriendo decir Marx con esa imagen de una mesa danzarina? No es solo la fascinación que ejerce el mundo de las mercancías. Se necesita ser bastante irracional para no sentirse seducido por un iPhone de tercera generación, porque aquí lo racional parece ser el capitalismo y los modos de comportamiento que han legitimado, es decir, lo racional y irracional. Digamos que este consumismo sería un primer nivel y el más básico. El carácter fetichista de la mercancía es la transformación del valor de uso, es decir, la cosa, en valor de cambio, es decir, en mercancía, y está asociado a un tercer elemento que no es visible a primera vista en la mercancía, que es la fuerza de trabajo explotada que se usa para hacerla. Es la fuerza de trabajo vivo la que hace que la materia muerta, la cosa corpórea, se vivifique. Para decirlo con la fuerza poética y plástica del mismo Marx, cito, el capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro, al chupar trabajo vivo, y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Es decir, el capitalismo es el vampiro, hay que tener cuidado. Pero la mesa danzarina también quiere decir algo más sobre el carácter fetichista de las mercancías. A primera vista, el mundo de las mercancías establece una relación entre cosas mercancías, cosas valor, cosas dinero, cosas iPhone. Siempre que se acude al mall, aparentemente se establecen relaciones entre cosas. Pero justamente el carácter fetichista de la mercancía devela que las relaciones de mercado ocultan las relaciones entre los productores de las cosas y más aún ocultan que la producción de esas mercancías descansa en la apropiación y expropiación de la fuerza de trabajo. Entonces, la mesa bailadora, o el iPhone si quieren, que sintetiza el carácter fetichista de la mercancía, significa tres cosas que intenta Marx desenmascarar con el uso metafórico del lenguaje. Primero, la fascinación del mundo de las mercancías. Dos, el trabajo expropiado que esconden las mercancías. Y tres, el mundo de las relaciones humanas que ocultan las mercancías y que son cosificadas. De esta manera, con el poder de las imágenes, de la literatura o del lenguaje, Marx nos instala en un mundo de sospecha, desenmascaramiento, e intenta empujarnos para que adquiramos conciencia. Me quedan 5 minutos, buenísimo. Para que adquiramos conciencia, ¿ahí dónde me quedé? Es que ya no veo. Bueno, no sé dónde. Bueno, para que adquiramos conciencia de las implicaciones políticas del modo de producción capitalista. Entonces, la fascinante cara de la mercancía adquiere el rostro de la muerte, de la destrucción, el feminicidio, la desigualdad. Bueno, para concluir, como revolucionario y científico y por su alta conciencia literaria, Marx sabía lo importante que era apropiarse políticamente del lenguaje y operar al nivel de la conciencia, las sensibilidades, la producción de las subjetividades y movilizar a la praxis política. Por ello, las metáforas, analogías y otros tropos, sean religiosos o literarios, no son residuos o recursos externos al proyecto emancipatorio de Marx y que se puedan pasar por alto. Son parte de una estrategia revolucionaria deliberadamente concebida por Marx para operar en el campo político. Pero, y acoto lo anterior para evitar malentendidos, desde ya se debe descartar que aquí se esté sosteniendo una especie de estetización de la obra marxiana. Más bien, se trata de resaltar que también existe una dimensión estratégica del lenguaje en Marx que no es instrumental, insisto mucho en ello, y que está necesariamente vinculada con sus propósitos críticos y emancipatorios. Esto no debe de llevar entonces a reducir a la literatura a mero reflejo de las relaciones materiales, es decir, a ideología o a superestructura.
La grandeza de Marx está en que siempre fue consciente que la literatura, el arte, el lenguaje, la forma, podría mantener espacios de inconmensurabilidad y diferencia. Bueno.